Historia nocturna. Esto me sucedió meses después del confinamiento. Como muchas personas, me quedé sin empleo, razón por la cual me tocó ingeniármelas para ganar dinero. Fue cuando se me ocurrió la idea de vender pasteles. Cuando digo pasteles, me refiero al envuelto que se hace con hoja de bijao y lleva arroz con algún tipo de carne. Yo aprendí a hacerlos por mi abuela, que cuando le pedían encargos nos ponía a sus nietas a ayudarles con la preparación. Fue así como empecé con ese emprendimiento. Al principio fue duro porque como nunca he sido una persona de conocer mucha gente, me tocaba salir a la calle. Mi hijo me acompañaba y llevábamos cada uno una cava en la que acomodábamos alrededor de 30 pasteles. Los primeros días vendíamos muy poco. Nos tocaba rematar la mayoría o regalarlos en algunos casos para que no se fueran a dañar. Tampoco quería vender comida guardada, así que eso no era una opción para mí. Además porque yo tenía la fe puesta y firme en que me iba a ir muy bien en ese negocio. Y resultó que sí. En vuelta de 2 meses la situación fue tomando otro camino, al punto en que ya no tenía que salir a caminar a las calles, sino que la misma gente llegaba a mi casa a apartar de a 2, de a 3, de a 5. Había días en que algunos negocios de por ahí cerca me hacían pedidos grandes y así fue como nació una pequeña empresa familiar. Pero uno nunca sabe quién está pendiente de que a uno le vaya bien para hacerle el mal a uno. Algo que siempre me decía mi abuela es que cuando uno es feliz, que cuando uno logra algo, es cuando más discreto debe ser. Las bendiciones hay que agradecerlas, pero también hay que saber cuidarlas de los envidiosos. Porque quien menos uno cree, está ahí viendo por dónde hacerte caer. Hay gente que es así, que no prospera, pero que tampoco les gusta que otros prosperen. Fue algo que aprendí de la peor manera. Resulta que ahí cerca yo tenía una vecina, una mujer de unos 40 y tantos años. Cuando la situación en pandemia se puso más difícil, a ella prácticamente la dejaron sola. Y nosotros en la casa, conmovidos con la situación que ella estaba viviendo, que no tenía para comer ni nada, la cogimos y como si fuera una persona más de la casa, la incluíamos en las compras del mercado, que siempre que se hacía una compra, la apartábamos lo de ella. Mi esposo, en ese sentido, siempre fue una persona muy generosa. Tristemente terminó formando parte de las cifras fatales que dejó la pandemia. El caso es que a esa mujer hasta las puertas de mi casa le abrí. Se llevaba con mis hijos, comía en la misma mesa y yo la veía casi como una hermana, lo cual para mí significaba mucho porque yo soy hija única. Lo más cercano a un hermano que tuve eran mis primas, pero cuando cada una formó su hogar no volvimos a juntarnos, al menos que hubiera un velorio, porque uno es así. A la familia viene a verla solo cuando hay desgracias. Un día cualquiera, esa mujer, pongamos que se llama Mariela, conoció a un muchacho con el que comenzó a salir. A mí nunca me dio buena espina, pero esas son cosas en las que a uno no le corresponde meterse. Pero resulta que estando en esa relación, ella cambió mucho con nosotros. Dejó de frecuentar la casa, no volvió a dirigirme la palabra y yo la saludaba a veces cuando la veía en la cuadra y hacía como si nunca me hubiese visto. La verdad es que nunca supe qué pasó, solo que ella un día decidió negarme hasta el saludo. Sabrá Dios qué hay en el corazón de cada quien, decía mi abuela. Ella al final no la volví a ver con ese muchacho. Supe que el tipo era como un cantante o algo así, que la quiso estafar con la casa y la dejó con un problema grande en el banco. Cuando eso le pasó, ella quiso volver a hablarme, pero imagínate, yo estaba resentida con ella. Yo la saludaba e intercambiábamos uno que otro comentario, pero la verdad yo no tenía ningún interés de ofrecerle de nuevo mi amistad. Además porque ya en ese momento estaba enfrentando una situación bastante difícil. Era yo sola con mis 2 hijos y sin trabajo. Los ahorros que tenía eran pocos y no me iban a aguantar sino hasta un par de meses. Fue ahí cuando empecé lo de la venta de pasteles. Recuerdo que aquella mañana venía yo del mercado con unas cosas para completar un pedido.
Yo vivía en una casa que tiene dos entradas, una que es la puerta principal y otra que es un callejón que pasa por el lateral de la casa y llega hasta el patio. A mí me gustaba usar esa entrada. Bueno, esa vez estaba yo con mis cosas, bajé un momento la bolsa para buscar las llaves y escucho que tocan la reja de la puerta principal. Yo me doy la vuelta para asomarme porque desde la reja de esa entrada no se alcanza a ver si hay alguien en el callejón. Pero antes de asomarme, yo escucho la voz de Mariela que saluda a la persona que estaba tocando. Así que yo me quedé quieta para escucharla. ¿La muchacha de los pasteles no está atendiendo?, le preguntó el señor a Mariela, a lo que ella le dijo: yo no la he visto, pero yo no le recomiendo que coma de esos pasteles. Yo he entrado a esa casa y eso sinceramente dan ganas de vomitar. Muy puerca esa gente con la comida. Aquí vinieron a reclamarle la otra vez porque una niña se intoxicó, le decía a ella. Yo en ese momento me llené de rabia, pero no quise salir a confrontarla. Simplemente abrí la puerta del portón y la tiré con fuerza para que ella supiera que yo había escuchado todo. Después de ese día comenzó a actuar de forma extraña. Como ya yo tenía una buena fama en la zona con mis pasteles, aparte de los encargos, ponía una vitrina en la terraza y la gente llegaba. No duraba ni 2 horas ahí cuando ya lo había vendido todo. A ella eso le molestaba. Pasaba siempre por la calle cuando yo estaba vendiendo y hacía comentarios al aire. Tan tranquilo que era este barrio y tienen que venir a dañarlo. Caramba, qué tal que fueran buenos. La gente con tal de no cocinar come cualquier porquería, decía y escupía en la calle justo enfrente de mi casa. Alguien en esos días ya me había advertido que muchos de esos comentarios no eran simples improperios. Algunos podían ser ataduras, sobre todo aquellos en los que cerraba escupiendo. Porque esa es una acción de desprecio que termina ministrando sobre los malos deseos hacia una persona. Yo no le daba crédito a esas advertencias, no creía que Mariela llegara a tal punto de hacerme brujería, pero me estaba equivocando. Una vez me tocó ir a la tienda a comprar unas bolsas porque se me habían acabado y había gente esperando unos pedidos. Fue cuestión de 5 minutos, en los que dejé a mi hijo mayor al pendiente de la vitrina. Cuando vengo de regreso, me encuentro a Mariela recibiendo un pastel de manos de mi hijo. A mí se me hizo raro, pero cuando ella vio que yo venía, agarró la hoja, la desenvolvió toda, tiró el pastel al suelo y lo pisoteó con las chancletas. A mí eso me molestó, pero quise preguntar primero qué había pasado, a lo que ella con un tono muy grosero me grita que le habían vendido una porquería, que eso estaba podrido, todo eso está podrido, decía. Obviamente la gente que estaba ahí se incomodó y se fue, pero como yo no me iba a quedar con esa, empecé a discutirle y a decirle que no fuera embustera, que esos pasteles estaban recién hechos. Así que agarré uno de los que estaban en la vitrina y me llevo la sorpresa de que olía horrible. Y así con todos. Yo lo que hice fue recoger y cerrar, dejándola a ella sola en la calle gritándome cosas, pero estaba realmente desconcertada. Entonces me fui a la cocina a revisar los que estaba preparando y cuando miro la olla, todo eso parecía un masacote de basura nadando en espuma blanca. Todos los pasteles que había hecho ese día se habían dañado. Por más que buscara una explicación, no la encontraba, pues según recordaba, todo lo que había comprado estaba en buenas condiciones. No lograba entender la situación. De ahí en adelante, todo fue un martirio. Todo lo que compraba se dañaba en cuestión de minutos. La estufa dejó de funcionar. La cocina se me llenó de cucarachas. En todas partes encontraba gusanos. Hasta una culebra saqué una vez de mi cuarto. Quise hacer un fogón de leña y me quemé el brazo. Cuando intentaba envolver un pastel, la hoja se rompía. La gente dejó de comprarme y al final, después de semanas batallando con esa situación tan frustrante, decidí cerrar, pensando en reevaluar lo que estaba haciendo y si era momento de montar otro tipo de negocio. Pero por más que intentaba, nada me salía bien. Comenzó en esos días a darme un dolor fuerte en la espalda y mi hijo menor se enfermó.
Yo llegué al borde de la desesperación cuando ese niño, después de 20 días hospitalizado, el médico me dice que no veía mejoría, que lo que era estaba afectando su sistema inmunológico y no le veía muchas esperanzas de vida. Ahí el mundo se me vino abajo. Yo realmente no sé qué fue lo que pasó esa madrugada en esa habitación del hospital, pero yo recuerdo haber estado hablando con mi hijo y que él me dijo que ya se sentía muy cansado, que quería dormirse para siempre, así lo dijo. Yo solo guardé silencio, recosté la cara sobre su barriguita y me quedé ahí dormida junto a él. Cuando en un momento sentí que alguien me tocó el hombro y que una presencia pesada se posó en la habitación. Yo solo abrí los ojos y por debajo de mi brazo, sin girar la cabeza, vi que alguien estaba de pie detrás de mí. Una persona con un traje negro que le llegaba hasta los tobillos. Llevaba los pies descalzos, lo recuerdo bastante bien, porque sus uñas eran horribles, casi como garras, y las venas se le hinchaban sobre el empeine, formando líneas negras que parecían palpitar. Yo me puse de pie casi que de un salto cuando vi eso. Me di media vuelta asustada, con el corazón que se me quería salir, pero no había nadie. Todo estaba frío y solo. En ese momento, el niño también se despertó, y lo primero que hizo fue decirme que había soñado con la abuela. ¿Con mi mamá?, le pregunté. No, con mami Ana no. Era con la abuela, me repitió. Se refería a su bisabuela, lo cual me sorprendió mucho más porque cuando ella falleció, él estaba recién nacido y en la casa nunca he tenido fotos de ella porque a ella no le gustaba eso. ¿Te refieres a mi abuela?, le volví a preguntar. ¿La mamá de mami Ana? Sí, me respondió él. Luego respiró profundo y continuó con su voz chiquita. Me dijo que te quiere mucho y que no te preocupes por eso, que ella ya se encargó. Eso fue lo último que el niño dijo y su corazón dejó de latir esa noche. Yo regresé a mi casa como a los 2 meses. Me fui para el pueblo donde una tía y le pedí a un primo que se encargara de poner la casa en venta. Regresé justo cuando le salió comprador. Quería de algún modo despedirme de ese lugar que fue tan importante para mí, pero mira tú cómo son las cosas del destino. Que ese día preciso había un alboroto en la cuadra, porque unos paramédicos trataban de inmovilizar a una señora, pero no podían. La mujer era Mariela, quien se revolcaba en el piso, incapaz de articular media palabra. Se veía totalmente fuera de sí. Había perdido completamente la cordura. Sus 2 piernas las tenía en extremo delgadas e inservibles, por lo que se arrastraba con los brazos tratando de escapar de los 2 hombres que querían amordazarla para que no los mordiera. Cuando pudieron amarrarla con la camisa esa que ellos usan, yo simplemente me quedé de pie viendo con horror la escena. La levantaron y estando frente a mí fue como si por un segundo su semblante cambiara, como si hubiese recuperado por un instante fugaz la lucidez, porque sus ojos se abrieron enormes y su expresión de asombro me recorrió de arriba abajo. Pero casi que de inmediato aquel velo de locura volvió sobre sí y se siguió sacudiendo con violencia hasta que pudieron asegurarla en ambulancia. Un familiar de ella estaba ahí haciendo el trámite. Un hombre que al verme puso cara de espanto. Usted está en una foto en el cuarto de Mariela, me dijo. No me bastaron más detalles para entender la razón por la cual esa mujer tenía una foto mía. Me haría un gran favor si la quemara, fue lo que le respondí. Fue la última vez que supe de esa mujer.